El próximo orador es Gabriel Gil. Es un profesional del área de la tecnología de la información con más de 15 años liderando equipos de trabajo en proyectos multidisciplinarios, siempre con la innovación como norte. Autor de papers sobre la industria 4.0 y orador sobre estas mismas temáticas. Gabriel se encuentra desempeñando actualmente como gerente de innovación de IT en el grupo logístico Andriani. Sí, y nos va a presentar hoy una charla con la evolución de la inteligencia artificial. Buen día. Hola, ¿Qué Gabriel. tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo va? Bueno, empiezo con la presentación entonces. Muy bien. Decime si ahí lo están viendo. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Primero me presento. Mi nombre es Gabriel Gil. Soy gerente de sistemas de Andriani, como ya dijeron. Y nada, como dato de color, digo, Andriani es un colaborador en el día a día de todos ustedes. Quizás, como saben, nosotros transportamos más de la mitad de los medicamentos que se distribuyen en el país. Así que bueno, ese es nuestro granito de arena a este importante ciclo de la salud. Pero no les vengo a hablar puntualmente de eso, sino de los cambios que ya estamos viendo en base a las nuevas tecnologías. Muy buena la presentación anterior, creo que es varios casos prácticos de cómo la inteligencia artificial ya está llegando al día a día nuestro y cómo va impactando en nuestros trabajos y en nuestra vida cotidiana. Quizás yo les quiero hacer un poco de hincapié en cómo se llega a hacer esa explotación de datos a través de estas dos tecnologías que son el Big Data y el Machine Learning. Y dentro del Machine Learning específicamente el Deep Learning. Me parece interesante hacer un clic en eso, les cuento. Pero como les dije, digamos, esto es algo que ya estamos viendo. Hoy estamos atravesando algo que llamamos Industria 4.0 y que a diferencia de los cambios revolucionarios anteriores, donde quizás esos cambios significaban una inversión muy grande en la cadena productiva, en este caso la inversión es mucho menor. Si nosotros pensamos las revoluciones anteriores o nos implicaba un cambio en la matriz energética o un cambio en la matriz de producción, todo eso hacía que nosotros tengamos que hacer una inversión muy grande en lo que son esa nueva revolución industrial que vivíamos. Esto, o lo que hoy estamos viviendo, es algo completamente distinto porque la barrera de entrada no es tan grande, no es tan alta. Hoy hacer ese clic para pasar a esto que estamos hablando, Industria 4.0, de ninguna manera está relacionado al orden de magnitud de inversión que se requería para las para las revoluciones anteriores. Y ojo, porque esto no solo impacta en el plano de la industria, sino que también nos impacta en la forma en la que trabajamos. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos, los vimos en la presentación anterior, voy a tratar de traerles algunos otros. También nos impacta en la forma en que estudiamos, en la forma en que aprendemos, y hasta en la forma en la que nos relacionamos. ¿Sí? Las redes sociales son un claro ejemplo de esto, donde nosotros pensamos que estamos generando relaciones entre humanos, pero lo que no sabemos, o no con suficiente profundidad quizás, es que muchas veces esas relaciones están al menos, digamos, dirigidas por un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Sí? Pero para hablar de esto es lo que les decía, vamos a hablar de qué es el Machine Learning. No se preocupen, son algunos conceptos muy básicos, pero que es importante tener. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin estar expresamente programadas para eso. ¿Sí? ¿Se entiende el impacto de esto? Le permite a la máquina aprender sin que necesariamente haya una persona atrás. Y dentro de lo que es el Machine Learning hay dos tipos, el Machine Learning supervisado y el no supervisado. El no supervisado es justamente eso, aprende solo con un fin específico. Vamos a poner un ejemplo, no sé, supongamos algunos de los casos que vimos anteriores, eran claros ejemplos de Machine Learning supervisado, donde yo tengo una base de datos histórica de pacientes con alguna patología concreta, no sé, por ejemplo, un tipo específico de cáncer. Y le enseño a la inteligencia a detectar, a partir del análisis de esos estudios, a detectar los patrones para poder descubrir futuros estudios. Esos son los ejemplos que vimos anteriores eran muy buenos ejemplos de Machine Learning supervisado.
Pero vamos, por ejemplo, al otro, ¿no? Al que no es supervisado. ¿Y eso por qué se hace? Bueno, se hace porque a veces se le deja a la inteligencia artificial ir más allá del contexto humano y que aprenda por sí sola. Un caso muy, muy interesante fue el que hizo Google, que lanzó su inteligencia artificial y la dejó, digamos, la soltó, la liberó a un foro de Internet. Un foro donde los usuarios discutían temas de todo tipo. Bueno, semanas después tuvo que dar de baja esa inteligencia artificial. ¿Y por qué? Bueno, porque era tremendo el grado de agresividad y hasta en algunos casos preocupante el grado de racismo que esa inteligencia artificial había aprendido de esa red. O sea, replicó e incrementó lo que había aprendido del ser humano. Bueno, ese es un caso de no guiado y las consecuencias pueden ser importantes y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se suelta estos tipos de algoritmos libremente, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y para entender un poco estas otras tecnologías que le comenté, la explotación o el uso masivo que podemos darle a la inteligencia artificial viene en conjunto de estas otras tecnologías. Cuando la inteligencia artificial y el Big Data, el Big Data es un gran repositorio de datos, como vimos en casos anteriores, es un lugar donde yo tengo almacenado cuanta más información mejor, años de información estadística o de historias clínicas. Bueno, cuando eso lo mezclamos con lo que es el Data Sciences, el Machine Learning y específicamente el Deep Learning, es cuando logramos hacer estas cosas, esta predicción, estos patrones tan importantes que nos permite avanzar más en nuestro día a día y en nuestra predicción, por ejemplo, de detección de un tipo de cáncer específico, como dijimos antes. Hagamos un poquito, de historia, porque esto de la inteligencia artificial tampoco que es nuevo. Por ejemplo, les cuento, en 1997, es un caso muy conocido, teníamos una especie de inteligencia artificial que se llamaba Big Blue, era una computadora de IBM, bueno, que en 1997 vence al campeón de ajedrez, Kasparov, en un torneo que se desarrolló, creo que era el mejor de 3 partidas. Bueno, me acuerdo en ese momento Kasparov estaba completamente sacado de sí, decía que no podía ser, que seguramente había una persona atrás, que no podía ser que una máquina le haya ganado. Bueno, así que se pidió revancha. Bueno, le dio en revancha, ¿qué pasó? Le ganó de vuelta. Bueno, ahí ya Kasparov estaba diciendo, bueno, quizás no fue mi mejor partida, podría haberlo jugado mejor, seguramente son algunas jugadas preparadas. Dejó una tercera vez y Big Blue le volvió a ganar. A partir de ahí, ya Kasparov no quiso volver a jugar con Big Blue y la verdad quedó bastante preocupado porque había perdido el reinado de campeón de ajedrecista. Pero vamos a un caso más moderno. En 2017 AlphaGo vence a Keiji, no tengo ni idea cómo se pronuncia, supongamos que es así, que era el campeón del Go. El Go, no sé si todos los conocen, el Go es un juego, los que lo juegan dicen que es mucho más complicado que el ajedrez y es porque tiene la cantidad de jugadas posibles es mucho más grande que la del ajedrez. De hecho, hay un estudio matemático muy importante que dicen que la cantidad de jugadas posibles, o de movimientos posibles en un partido de Go, es la misma que la cantidad de átomos del universo. No me pregunten cómo llegaron a esa cuenta, no tengo ni idea cómo hicieron para contar la cantidad de datos de átomos del universo, pero bueno, hay matemáticos bastante renombre que aseguran que es así. Bueno, en 2017 AlphaGo vence al campeón del Go. O sea, en este juego que era muchísimo más complicado, que jamás se pensó, por lo menos allá en 1997, los creadores de Big Blue sabían que tenía un desafío más importante y pensaron en el Go, jamás pensaron que iba a ser posible ganar este juego. Bueno, en 2017 AlphaGo vence a este campeón de Go. ¿Saben cuál es la diferencia entre 1997 y 2017? ¿Qué cambió acá? Por lo menos en cuanto... Hay dos cosas importantes que cambiaron, pero uno importante en cuanto a lo venimos hablando de inteligencia artificial. Bueno, un dato muy importante que cambió es que Big Blue fue programada por las personas, por humanos, por programadores, para jugar al ajedrez. O sea, Big Blue lo único que sabía era jugar al ajedrez. La pusieron frente a Kasparov y le ganó a Kasparov. Ahora, la ponías a jugar
con un chiquito de, no sé, 10 años a jugar al Tatetí, y el chiquito de Tatetí le iba a ganar todas las veces que quiera a Big Blue a jugar al Tatetí. Porque lo único que sabía hacer Big Blue, porque había sido programada para eso, era jugar al ajedrez. Mientras que AlphaGo no se le enseñó a jugar al Go, aprendió sola. ¿Sí? AlphaGo agarró toda la base de datos de partidas que hubo de Go, las analizó, practicó, jugó y aprendió. Y gracias a eso fue la mejor jugadora de Go de ese momento. Con lo cual, lo que acá nos dice era que aprendió a jugar al AlphaGo y fue la mejor. Y si después se le enseñaba o veía o aprendía a jugar al Tatetí, no me cabe duda, hubiera sido la mejor jugadora de Tatetí. Esa es la diferencia de la inteligencia artificial y del salto que dimos de un momento en otro, desde pasar de modelos que nosotros le enseñamos y programamos a una tarea específica, jugar al ajedrez, hasta los procesos en los cuales estas máquinas, estas inteligencias artificiales, aprenden por sí sola y se destacan brillantemente. Hay un dato más de diferencia entre uno y otro, que lo vamos a ver más a detalle, que son los datos. ¿Sí? Vamos a ver acá. Este, por ejemplo, es el circuito en el cual fue creciendo y aprendiendo AlphaGo. ¿Sí? Empezó en el 2015 contra el campeón europeo, le ganó, perfecto, fue mejorando, fue aprendiendo. En el 2016 fue ya contra el Master de Corea. Se supone que esta gente son las que mejor juegan, porque es un juego tradicional en esa región, entonces son los que mejor juegan al Go. Bueno, finalmente le ganó. En el 2016 ganó 60 partidas contra distintos Magister, tipos que evidentemente juegan muy bien a esto. Y después, finalmente, en 2017 fue cuando le gana el campeón mundial. Esto fue como fue creciendo, aprendiendo, como lo haríamos cualquiera de nosotros cuando queremos ser muy buenos en algo. ¿Qué hacemos? Practicamos, vemos, intentamos, probamos, aprendemos, y sobre todo intentando, y nos equivocamos, aprendemos y vamos para adelante. Bueno, de la misma forma, AlphaGo fue aprendiendo, creciendo, hasta convertirse en la mejor jugadora de Internet. De vuelta, una inteligencia artificial y, lo más importante, por sí solo. Pero hay algunos casos más. Obviamente nosotros tenemos casos de medicina, pero tenemos casos que son todavía igual de, digamos, de sorprendentes, por lo menos para mí, no sé si lo comparte, pero por ejemplo, a través del Deep Learning, hay un diario en Estados Unidos donde todas las semanas saca un editorial en base a las notas de esa semana, ¿no? Escrito completamente por una inteligencia artificial. Uno al principio, si leía esas publicaciones, uno podía descubrir o veía algunas, digamos, incoherencias, si se quiere, entre lo escrito por esto y decía, che, esto no está muy bien escrito. Obviamente esto el diario lo hizo sin comentárselo a sus lectores. Entonces, obviamente, había algunos lectores que podían decir, che, esto no estaba muy bien escrito. Decirle al que está escribiendo ese que se fije un poquito por relacionamiento, no es de las ideas no es la mejor, bueno. Pero eso fue mejorando, hasta que hoy en día, lo aseguro, el diario este después sacó todas las publicaciones, y las últimas publicaciones vos no te das cuenta para nada que eso está escrito por una inteligencia artificial. Para nada, o sea, es un editorial perfectamente normal que puede haber sido escrito por cualquier otro editor del diario, donde se refleja lo que pasó durante las semanas. Increíble. A ver, yo digo, eso pasó hoy, ¿qué va a pasar dentro de unos años? ¿Nos vamos a dar cuenta lo que está escrito por una IA? Y yo les digo, sí, ¿saben qué? Nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente lo que vaya a estar escrito por una inteligencia artificial va a ser la que sea la mejor escritura, la que no va a tener ningún problema de concordancia de ideas ni nada por el estilo. Sigue siendo un desafío como la inteligencia artificial aprende sobre sí misma y va mejorando en el día a día en las tareas que va realizando. Y como esto, digamos, obviamente tenemos casos de escritores, de abogados, bueno, médicos, vimos, no médicos en el poder, ¿no?, de la palabra, de ser un médico, un doctor, pero sí, según lugar a dudas, va a ser herramientas que, como vimos, van a poder ayudar a la tarea de un profesional en el día a día. Digamos, y acá lo más importante es eso justamente, en pensar que estas inteligencias artificiales, si vamos a lo positivo de esto, de ninguna forma estamos hablando de
reemplazo de las tareas que hoy nosotros estamos haciendo, ¿sí? Quédense tranquilos, digamos, no rompan la computadora que tienen enfrente. Estamos hablando acá de, si se quiere, una simbiosis, una relación simbiótica con la inteligencia artificial, donde nosotros podemos aprender junto a ella, junto a la inteligencia, y apoyarnos uno en el otro. De hecho, los desafíos que nos propone hoy en día esta tecnología, justamente eso, cómo relacionamos los conceptos de lo que vamos aprendiendo y cómo nos apoyamos en esa inteligencia artificial para ser mucho más eficientes en nuestras tareas del día a día. ¿Y cómo hacemos nosotros? A ver, nosotros nos preguntamos, ¿cuál fue, algo que le dije antes, cuál fue el salto más grande entre 1997 y 2017, entre Big Blue y IBM de AlphaGo? Bueno, los datos, ¿sí? De hecho, la inteligencia artificial, que como les decía, no es nueva, es bastante vieja, pega el salto a partir del momento en el cual tiene una base de datos muy importante para analizar y para aprender. Y obviamente, ¿cuál fue hoy? ¿Ustedes qué piensan? ¿De dónde salen esos datos? ¿Sí? Ese poder, digamos, de inteligencia artificial, eso que le da vida y poder, es justamente los datos. Y esos datos hoy salen de las bases de datos que tenemos a millones en todo nuestro día a día. ¿Y cuál es el repositorio de datos más grande que hay hoy en día? ¿Lo saben? Yo creo que sí. Es Internet, ¿sí? Y ese repositorio, ¿quién lo almacena? ¿O quién lo genera, mejor dicho? Bueno, nosotros mismos lo generamos. Los datos están, los generamos, lo analizamos todos los días. Y a ver, vamos a ver si puedo... yo les dejo estos links. Bueno, se los voy a compartir, lo vamos a probar, a ver, voy a dejar de compartir y voy a mostrarlo ahora en vivo. Ustedes lo pueden hacer, estos links los tienen, acá los pueden poner en sus celulares y lo pueden googlear, pero si no, vamos a ver si puedo compartirles esto. Ahí está. Ahí está, miren. Esto es una página en internet que nos va mostrando la cantidad de información que va generando el ser humano, en este caso por segundo, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven, actualmente estamos generando 9.203 tweets en un segundo, ¿sí? Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, 1028 fotos de Instagram en un segundo. 1028, ¿sí? O sea, piensen así, un segundo y generamos 1028 fotos de Instagram. En este horario, en este mismo segundo, estamos generando 1786 Tumblr. O 5091 llamadas de Skype. Todo esto que además queda almacenado, porque muchas veces nosotros compartimos, grabamos y almacenamos nuestra información y la disponibilizamos en la web. Todo esto es información que nosotros generamos ahora, en este momento. Miren esto, tremendo. 103.000 gigabytes de información en Internet. 103.000 gigabytes de información en Internet en un segundo. ¿Sí? En un segundo. Yo todavía me acuerdo, bueno, por ahí me echaba un poco con la edad, pero bueno, no importa. Yo todavía recuerdo cuando hace un tiempo, unos años, compraba una máquina y te preguntaban, che, ¿qué disco rígido tiene? No, le puse un disco rígido de, no me acuerdo, ponele 50 gigas. Y decían, sos un animal, 50 gigabytes, sos un animal, te alcanza, no lo vas a llenar más, te decían. Eso no lo llenás más. Bueno, hoy 50 gigabytes es nada y hoy en un segundo en Internet estamos generando 103 gigabytes de información. Tremendo. Como esto, a ver, hay varios datos, yo les dejo ahí el link si quieren ir viéndolo, pero es tremendo, sin lugar a duda, digamos, la información que generamos en la Internet es enorme. Miren, 2.900.000 emails mandados en un segundo. En un segundo. Esto para hacer en cuenta que la base de datos existe, la base de datos de todos nosotros existe, la alimentamos nosotros y está disponible. En la mayoría de los casos esto está disponible para ciertas personas que pueden hacer el análisis de esta información. Vamos a uno más. Ahí les dejé otro link. Esto, por ejemplo, porque ahí vimos datos masivos, datos de público en general, si se quieren. Ustedes ahí pueden estar diciendo, bueno, pero en esos 200.000 gigabytes, ¿quién va a mirar? ¿Quién va a mirar el mail que yo mando? ¿Quién va a mirar
la data que yo cargo en Facebook o lo que pongo en Instagram. No, son datos masivos. Bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿sí? A ver si es tan masivo eso. Por ejemplo, de vuelta, pueden usar el teléfono ustedes, si quieren, busquen google.com/map/timeline, ¿sí? Si lo mueven, les doy un segundo, lo cargan en su celular, van a ver que es muy divertido. Una aclaración nada más por las dudas. Fíjense en quién tienen al lado porque va a haber información propia de ustedes. No quiero problemas después en la audiencia. Asegúrense que la persona que esté al lado pueda ver dónde estuvieron todo este tiempo. Si nosotros entramos ahí, acá tenemos todo el dato histórico de dónde estuvimos posicionados geográficamente. Seguramente lo tenemos activado, seguramente tenemos la geoposición activada en nuestros celulares porque lo usamos para Waze, o lo usamos para Google Maps, o lo usamos para algo, o para un montón de aplicaciones que ni siquiera a veces sabemos que lo tenemos activado. Y esa información entonces nos está guardando, ahí lo vemos, todos los lugares que nosotros estuvimos en algún momento en un periodo de tiempo, ¿sí? Ahora lo pueden ver. Este es mi caso, sí. Pero no solo es decir, che, el puntito de dónde estuve en algún momento, sino también, si yo voy, por ejemplo, en algo específico, no vamos a hacerlo este año porque va a ser muy aburrido. Tuve 2 lugares, creo, en mi casa y en el trabajo. Así que vamos a ir un año a otro año. Vamos a ir, por ejemplo, al año pasado, años más divertidos para hacer el ejemplo, donde tuvimos un poquito más de posibilidad de movernos. Ahí está, vamos a por ejemplo, a esto. Bueno, ahí está, un caso cualquiera, agarro un día y se muestra el trayecto desde que salí de mi casa hasta que llegué al trabajo, ¿sí? No solo eso, o sea, se muestra el trayecto, se muestra la ruta en la que estuve yendo, lo que recorrí, y además, en este caso, vamos a ver si tengo algún día que haya hecho alguna parada intermedia, porque en el caso de que lo haya hecho, en el caso de que haya hecho una parada intermedia, bueno, acá fui a otro lado antes, me muestra exactamente, por ejemplo, en este punto, cuánto tiempo estuve frenado, cuánto tiempo estuve parado. O sea, sabe dónde fui, el tiempo que estuve en ese lugar, el tiempo que me demoré, o sea, exactamente el tiempo que me demoré en ese lugar y cuál fue el siguiente punto. Con lo cual tiene el trayecto completo de mi historia de movimiento. Dato que puede almacenar y puede analizar y puede saber. Por eso al otro día no nos sorprende cuando nosotros nos levantamos y, por ejemplo, Google nos dice alerta a tráfico denso para llegar a tu casa. Bueno, ¿solo esto? No, hay más. Si entramos después al otro link que les agregué, es adsettinggoogle.com. Bueno, ahí además tienen la historia que tiene Google, que sabe de mí, de, por ejemplo, según no sé, mi navegación, los clics que di, dónde le di clic. Entonces, por ejemplo, soy un hombre, correcto, entre 45 y 54 años. Bueno, y mis gustos, dice, bueno, le gustan las actividades al aire libre, las agencias de viaje, bueno, el alquiler de coches, algunas cosas de los animales de compañía, sí, tengo animales de compañía. Bueno, las artes escénicas, el arte y diseño, o sea, tiene datos cada vez más puntuales, más específicos de nosotros como personas. De los gustos, de lo que no nos gusta, de lo que hacemos, de lo que nos interesa, de qué hacemos en el tiempo libre. Todo eso está almacenado y guardado para uso de las redes sociales y por lo tanto datos que después las inteligencias artificiales pueden utilizar para sacar patrones, por ejemplo, de conducta. Volvemos a la presentación. ¿Esto es lo único que tienen las redes, que tienen las redes sociales de nosotros? No, no, para nada, obviamente no. Este es solo un ejemplo de algunas. Nosotros, por ejemplo, obviamente todos los días utilizamos WhatsApp, Facebook, Instagram, que para colmo ese es el tridente mágico, ¿no? Porque ustedes saben, WhatsApp, Facebook, Instagram es la misma empresa. O sea, esa misma empresa tiene con quién hablamos, dónde hablamos, cuándo hablamos, cuáles son nuestros amigos y en Instagram, por ejemplo, qué es lo que nos gusta. Y aún más allá de eso, qué es lo que nos gusta y que lo declaremos o no lo declaremos. Instagram es muy bueno, tiene un algoritmo que nosotros cuando vamos pasando las ventanitas, ustedes se fijan, algunas veces nosotros pasamos por una aplicación que nos interesa más que otra y nos demoramos más, y dejamos el dedito y nos demoramos más en escuchar esa presentación. Bueno,
Instagram tiene un algoritmo para detectar eso que nosotros nos llamó la atención, nos quedamos mirándolo y quizás no le pusimos like. O sea, sabe también lo que nos interesa, aunque no nos hayamos quizás animado a ponerle like. Bueno, todo eso después obviamente lo utiliza para hacer explotación de datos y sacar información. Ni hablar de las telcos, los bancos, los plásticos. Todos esos tienen no solo la historia de nuestros gustos, predilecciones, sino también de los gastos que hacemos. Imagínense esa combinación pegada con los plásticos, donde además sabe, che, si yo me detuve en tal lugar, ¿cuánta plata gasté? ¿En qué la gasté? Con lo cual tiene una historia de mi ciclo de vida, digamos, de una forma completamente de punta a punta. Entonces, los datos están, decimos, los datos están y cada vez es más la explotación que estamos haciendo de esta tecnología y cómo la aplicamos en el día a día. ¿Sí? ¿Cómo convertir esos datos en información? Bueno, a través de lo que estuvimos viendo, a través del Machine Learning y el Big Data. Y esos son las tecnologías que nosotros apuntamos para hacer el uso y explotar inteligentemente lo que es la inteligencia artificial. ¿Hay que cuidarnos de esto? Digamos, ¿es un warning importante esto? No, hay que aprender a usarlo como todo. Hay que ser consciente, aprender a usarlo, saber cómo compartimos los datos y a quién se los compartimos, y después hacer uso y provecho de esto de una forma inteligente. Vimos en el caso anterior algunos ejemplos donde esa inteligencia artificial es muy útil para el día a día y nos ayuda para nuestro día a día, y tenemos otros datos o otros ejemplos donde esa tecnología quizás no es tan efectiva usada si no se lo controla. Tengo algunos casos... Estoy de Timekeeper, 5 minutos. Perfecto. Creo que yo lo dejamos así para no demorarnos. Tengo algunos ejemplos de logística o del uso de cómo usamos hoy, o sea, cómo usamos esto de la inteligencia artificial, pero se los nombro, pues en la presentación se hace muy larga, de cómo usamos esto de inteligencia artificial en el día a día en nuestro trabajo. En el caso mío, en el supply chain. En el supply chain nosotros usamos la inteligencia artificial, obviamente, para todo lo que son patrones de conducta de nuestros clientes. Entonces aprendemos a ver cuál es el patrón de conducta de nuestro cliente, por ejemplo, cómo es en el caso de medicamentos, la distribución de medicamentos a nivel país, y poder hacer una predicción de cuál va a ser la demanda, para estar preparados a esa demanda para abastecer a toda la cadena aguas abajo de la distribución de medicamentos. Entonces tenemos desde algoritmos de predicción hasta algoritmos de routing, por ejemplo, donde planificamos las rutas en base a la carga y en base al día a día del tráfico, por ejemplo, predictivo, y hacemos una ruta óptima para hacer la distribución. O lo usamos también para hacer aprender, hacemos un caso muy interesante, por ejemplo, aprender a un dron a volar en un warehouse. Ustedes saben que hoy los drones son una herramienta que cada vez más se usa en la industria, y si yo tengo un dron para volar al aire libre, no tengo ningún problema, tiene un GPS, se conecta y aprendo a utilizarlo sin ningún problema. Bueno, en la industria, cuando yo quiero hacer volar un dron en un indoor, o sea, en un lugar cerrado y más una estructura metálica como es un warehouse, tengo que enseñarla a volar. Bueno, yo utilizo la inteligencia artificial para que él aprenda dónde está posicionado y por identificación de imágenes detecte un pallet y pueda hacer, por ejemplo, un supervisado o un control de stock de un warehouse, que son unos almacenes donde tenemos, por ejemplo, los medicamentos. Bueno, como estos hay varios casos, me gustaría dejar 5 minutos entonces para ver si alguien tiene alguna pregunta al respecto. A mí me pasaron una, Gaby, que está asociada con la parte de seguridad que mencionabas. Creo que después igualmente lo tocaste el tema, pero te lo hago igual. Vale. Y está asociado a si ves algún desafío con respecto a la privacidad de los datos y qué medidas podemos tomar nosotros como para que esto no sea tan invasivo. Buenísimo. Hay dos acciones que podemos tomar muy importantes. La primera, les aconsejo, agarren su celular y revisen todas las opciones que ustedes les dieron de permitir compartir datos. En muchos casos son claras, en otras no tanto, por eso tiene sentido a revisar lo que tenemos en el celular, cómo lo tenemos programado y qué le dimos permitido para hacer uso de los datos. Sobre todo en las aplicaciones viejas, porque cada vez más
y esto viene relacionado con lo segundo que podemos hacer, gracias al conocimiento que nosotros estamos tomando de la gravedad, de la complejidad del tema, para no ser extremista, de la complejidad del tema, realmente hay que tomar cartas en la asunción. Realmente como sociedad tenemos que identificar el riesgo que corremos al compartir estos datos y hacer que las empresas nos digan claramente para qué datos están avanzando en nosotros y para qué lo van a usar. Entonces, la primera acción es controlar lo que hoy ya tenemos. ¿A qué le dimos ya que sí a guardar los datos y al uso? Y la segunda acción es, como sociedad, ser cada vez más, involucrarnos cada vez más en esto de ver que las empresas utilizan datos nuestros y para qué lo utilizan. Ahí recuerden que cuando nosotros no pagamos por un servicio, lo más probable es que el producto seamos nosotros. O sea, si nosotros instalamos una aplicación que es gratis, decimos, buenísima esta aplicación, es gratis, la puedo usar, me da un montón de beneficios, bueno, pero si no nos están cobrando por eso, quiere decir que las empresas de algún lado están sacando el revenue para esa aplicación, y lo más probable es que lo estén sacando de nuestros datos. Hay aplicaciones ya que nos recomiendan qué regalarle a un amigo. ¿Cómo hacen eso? Bueno, lo que vimos recién, muy fácil. Se fijan en Facebook, quiénes son nuestros amigos, tienen además los datos de cuándo cumple años mi amigo, y además, qué le gusta a mi amigo. Entonces, es buenísimo, porque a mí que muchas veces me olvido los cumpleaños, y si no me tengo que fijar en la agenda electrónica y me lo avise, bueno, directamente esta aplicación me agarra, me levanta un pop-up y me dice, mira, no sé, mañana es el cumpleaños de Diego, y según veo en Facebook, a Diego le gusta, no sé, los vinos. Y la última vez Diego estuvo viendo este vino en tal lugar. Listo, perfecto. Es más, me dicen, si querés, tenés una promoción con tarjeta Visa, que vos tenés la Visa esa, la tenés de tu banco, y tenés una promoción para más comprarlo y hacer un descuento y se lo mandas gratis. Listo, te solucionó la vida. ¿Te cobró algo? No, no te cobro nada. ¿Qué es lo que te pido? Compartime todos tus datos vos. Compartime tus datos vos de qué es lo que te gusta a vos, qué es lo que cuando cumplís años, cuáles son tus amigos, y con todos esos datos vas generando una red, un Big Data y una inteligencia artificial para después, ¿a quién se lo vende? A las empresas para promocionar sus productos. Ese es, creo, los datos o el recaudo que tenemos que tener hoy en día con la inteligencia artificial y los datos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gaby. Espectacular la presentación. Por nada, espero que haya sido entretenida. Muchas gracias a ustedes. Sí.